noches, Silvio. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición a compartir con la audiencia. Vamos al punto, sus apreciaciones, su balance, sus perspectivas. Silvio Prado es un conocido analista, sociólogo, especialista, probablemente el mayor especialista que tenemos en el análisis de los movimientos sociales y en otros temas también. Escribe con frecuencia en Confidencial. Francisco Larios, economista, fundador, principal gestor y editor de la revista Abril, que se ha transformado rápidamente en un instrumento de expresión crítica que da espacio a distintas visiones, siempre con una perspectiva muy crítica, pero sólida, a tal punto que en broma yo le digo a Francisco que se ha convertido en el terror no solo del oficialismo orteguista, sino que también de el liderazgo oficial opositor. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias, Francisco. Y vamos al punto. Estamos cumpliendo 2 años del levantamiento, la insurrección, la sublevación de Abril. Y bueno, 2 años ya es suficiente tiempo como para hacer un balance de luces y sombras. Silvio, ¿cuáles son las luces que vos podés visualizar del levantamiento de Abril transcurridos 2 años? Justamente hemos estado hablando, bueno, primero gracias por haberme invitado a tu programa. Hemos estado hablando con varios colegas aquí en Europa sobre este tema, sobre el balance. Mira, yo soy optimista. Yo estoy del bando muy optimista porque lo comparo con lo que había hace 25 meses. Cuando la apatía, el yoquepierdismo campeaba. Cuando éramos 4 locos y locas, las que fustigábamos al régimen, las que escribíamos, los que criticábamos, los que tratábamos de hacer un poquito de ola en la opinión pública. Entonces, comparado con hace 25 meses, creo que hay un cambio enorme. Y yo lo ubico en el ámbito de la cultura política. Yo tengo un concepto de la cultura política muy particular que diferencia lo que es la práctica política de la esfera subjetiva de la política. Desde ese punto de vista creo que ha habido un vuelco enorme. Ejemplo, los sucesos de hoy en la madrugada en Ometepe son una muestra del cambio enorme que está teniendo la cultura política y la política en nuestro país. Cuando la gente en un pueblito en Esquipula de Ometepe se lanzó a defender a sus ciudadanos, a su gente que no estaba en partido, no está en ningún movimiento. Entonces, yo creo que la política ha pasado de ser un asunto de élites o de dirigencias políticas orgánicas a ser algo más de todas las personas. Yo creo que es ahí donde ha habido la gran ruptura política y epistemológica para quienes hacemos estudios políticos. Yo lo dejo ahí por el momento. Francisco, ¿qué opinas de lo que dice Silvio? Bueno, yo creo que bueno, primero, gracias por invitarme. Yo también soy en cierta forma optimista de largo plazo, ¿no? Pero hay que decir que es evidente, ¿no? La rebelión de Abril, que esperaba tener resultados rápidos y que probablemente en otra cultura política, en otro país, hubiera triunfado, fracasó en Nicaragua. Y fracasó por inocencia y por ignorancia. Y cuando digo ignorancia no me refiero a títulos académicos, sino
porque había una visión bastante ingenua entre la gente acerca de cuál es la verdadera estructura de poder del país. Y precisamente estos 2 años dolorosos de asedio, de aparentes traiciones, de ver cómo suben a la superficie los oportunistas, de cómo se aplasta al ciudadano de a pie de la calle, se le mata, se le manda al exilio, son una escuela bien dolorosa, pero al final yo percibo que ha servido para que la gente que estas cosas no las aprende en una escuela, en una universidad, como lo aprenden los cientistas políticos o los economistas, se dé cuenta realmente de cuáles son las fuentes del poder en Nicaragua y empieza a diferenciar. Y eso es esencial para un futuro después de la actual dictadura, porque para construir una democracia sostenible en Nicaragua hay que lidiar con problemas de poder monstruosos que van más allá del nombre de Daniel Ortega, como fueron más allá del nombre de Anastasio Somoza. Y es que la estructura del poder económico del país está concentrada de una manera grotesca y que es el resultado de de un proceso histórico, y que con esa mole de granito se tiene que enfrentar la ciudadanía nicaragüense, el pueblo nicaragüense, y buscar cómo abrirle fisuras, cómo quitarle poder económico a las 5, 6, 7 familias que controlan una proporción absurda comparativamente del Producto Interno Bruto. Si no se hace eso, no avanzamos. Silvio, a 2 años de que estallaron las protestas, ¿es posible utilizar la expresión fracaso? Es No, posible, obviamente, no, pero me vos niego. cómo la ves. Me niego a explicar el nombre. Un fracaso, por el amor de Dios. Insisto, si hoy en la madrugada la gente de Ometepe, de Quipula, estaba en las calles, hace 2 días la dictadura se vio obligada a ir a reprimir a dirigentes sociales a sus propias casas. La dictadura en lo internacional está con el trasero a 2 manos. O sea, el supuesto prestigio de la dictadura como un régimen de izquierda se ha ido al carajo. ¿Dónde está el fracaso? Insisto, fracaso sería que la gente estuviera en sus casas lamiéndose las heridas mansamente, pero no es así. Yo creo que el 18 de abril hubo, insisto, una ruptura en la historia de nuestro país que todavía no ha sido suficientemente calibrada por la cercanía, porque los fenómenos políticos no se sustancian en el corto plazo. Hay que hacerlo con más distancia teórica, temporal, axiológica, etc. Entonces, llamarle fracaso a esto, no. O sea, yo he estado hablando con gente que estuvo en el Camino de Oriente hace 2 años y les he preguntado a Ana Quiroz y a la otra gente, ¿ustedes se imaginaban que se iba a generar toda esta cosa? Me dijeron que no, nunca se imaginaron esto. Entonces, o sea, si vemos la Nicaragua del 15 de abril de hace 2 años con la de ahora, hay una diferencia enorme. Para mí eso no es fracaso. Ahora, como decía Francisco, hay trabajos, por supuesto, y el principal es como él decía, es la visión cortoplacista. Es que se pensó que esta era una dictadura de opereta. No, esta es una dictadura seria, una dictadura militar seria. ¿Pensábamos que con las calles llenas de gente se iba a ir el dictador? No, hombre, absurdo. Bueno, evidentemente la palabra fracaso es sumamente contundente. Depende con qué lo contrastemos, ¿verdad? También. Obviamente, si lo pensamos en
un cambio en las condiciones de seguridad, un cambio en las condiciones de libertad, un cambio en las condiciones económicas y sociales comparado con antes de abril del 18, uno estaría tentado a decir realmente la condición ha empeorado, ¿verdad? Pero si uno lo ve desde otra perspectiva, desde las condiciones de pasividad, desde el entronizamiento del régimen, la soberbia, la aceptación o condescendencia que de alguna manera había logrado a nivel internacional, pues uno tendría que decir que ha habido un avance sustantivo. En todo caso, la clave es la visión histórica, los plazos. Vos te referías, Francisco, a los poderes enquistados. Bueno, ¿cómo se relacionan estos poderes económicos con el poder político y con la dinámica política actual? Porque si hay que cambiar algo y estos poderes económicos es parte de los obstáculos, pues es importante conocer cómo se relacionan con los instrumentos de poder político. Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, ¿cómo resolvemos esto? Pero el primer paso es siempre darse cuenta que el problema existe. Y yo creo que cuando Silvio reacciona contra la palabra fracaso, es porque entiende, como yo entiendo, que estos son procesos de largo plazo y no, las personas individuales no controlan los tiempos de la historia, pero que al final los cambios y las instituciones se crean y cambian en la cabeza de la gente. Y la rebelión y lo que ha pasado en los 2 últimos años, yo creo que ha operado ese cambio. Por primera vez en la historia de Nicaragua, la gente no va ni detrás de un caudillo, ni detrás de ni detrás de una utopía, Así sino es. que va sencillamente detrás de los derechos fundamentales y humanos. Esta es, digamos, nuestra Revolución Francesa. Así es. Y la Revolución Francesa realmente no se puede decir que terminó de consolidarse hasta como un siglo después. Yo no digo que vayamos a tener que esperar un siglo, porque hoy en día por las comunicaciones, fundamentalmente por la forma de integrarse en la sociedad o de desintegrarse, los cambios ocurren más rápidamente. Pero sí estamos enfrentados a ese problema que decía, el problema de la estructura heredada de 200 años o más del poder en Nicaragua, en la que existe una capa mínima, una minoría muy pequeña que tiene un poder desproporcionado y que para quienes encima de los intereses económicos por cultura heredada, la democracia es la última instancia, es el último interés, porque están acostumbrados a operar de otra manera porque lo han podido hacer. Pero en este momento se están enfrentando con un fenómeno nuevo, totalmente nuevo, porque hay una resistencia que por momentos es sobre la superficie, pero permanentemente debajo de la mesa hay una rebelión en la conciencia del pueblo nicaragüense. Si no fuera así, ya nos hubieran impuesto un arreglo de mentira, un pacto, ya hubieran pasado cosas, pero no han pasado porque existe ese vapor que está empujando hacia arriba. Pero como te digo, al fin y al cabo vamos a tener que entre todos encontrar un camino para romper el poder de estos monopolios de la tierra, monopolios del gobierno, que realmente harán imposible, si no lo hacemos, que exista una democracia, mucho menos una democracia sostenible en Nicaragua. Bueno, ustedes dos han hablado de cultura política, Silvio, Francisco, de lo que tenemos en la cabeza. Cuando uno repasa rápidamente la historia de Nicaragua, y esto lo mencionaba también antes en otro espacio, ¿verdad? La generación que vivió la independencia hace 200 años, buena parte seguramente apostaba a un cambio, otra parte no, ¿verdad?
la generación que emergió después de la guerra contra Walker seguramente apostó que finalmente íbamos a tener un país distinto. Buena parte de la gente o de la generación que se involucró en la guerra, en la revolución liberal, probablemente una parte, otra parte no, apostó a que efectivamente esta sociedad se modernizaba. Incluso tenemos que decir que dentro del somocismo también hubo quienes apostaron que esta era un esfuerzo modernizador del Estado, de la economía, etcétera. La revolución del 79, bueno, está mucho más cerca de nosotros tres, ¿verdad? Y también significó una apuesta de cambio, sueños que se transformaron en pesadillas, otro tanto en los 90, pero aquí estamos otra vez con una dictadura. Cierto es que no se salió a la calle ni tras de un partido, ni tras de una consigna, ni tras de un caudillo, pero cierto es también cuando uno ve los debates, cuando uno ve los intercambios, que independientemente del nivel hay tendencias autoritarias, tendencias excluyentes, tendencias intolerantes, enconos, emposados, etcétera. Y a veces uno ve en las redes sociales y se pregunta, bueno, si esta persona tuviera poder, ¿en qué se diferenciaría de los esbirros del régimen? ¿Qué cambios sustanciales piensan ustedes que hay que apuntalar o impulsar en estas pautas que le llamamos cultura política, estas pautas de conducta política que no solo son en la esfera política, sino que también se expresan en la familia, en los centros de trabajo, en los vecindarios? ¿Cómo la ves, Silvio? Mira, yo creo que primero, no sé si comparte conmigo, Francisco, este punto de vista. A diferencia de todos los hitos que has mencionado, Enrique, en este hay uno grande, que no ha habido guerra civil. Yo he hecho una revisión de la historia de los últimos años de nuestro país y es la primera vez que hay un alzamiento de la población sin que esté detrás una guerra civil y, como dijo Francisco, sin que estemos siguiendo a un líder ni a una élite política. Es la primera vez que hay este esfuerzo coral de la población. Por eso yo subrayo el fenómeno autoconvocado, que cada quien le concierne. Yo creo que ese es un terremoto social que, insisto, no ha sido suficientemente valorado. O sea, ese es un hito muy importante. El solo hecho que no hayan logrado la dictadura que desembocáramos en una guerra civil, en un nuevo conflicto armado, hace una gran diferencia. Gran diferencia. Porque eso da lugar a estos debates que estamos teniendo en estos momentos. Si no, estaríamos debatiendo en estos momentos sobre las tácticas y la estrategia para la derrota militar de la dictadura. Y no estamos en eso. Lo otro, que salió la gente a la calle no pidiendo más comida, ni más educación, ni más vivienda. No, salió pidiendo libertad y democracia. Esa es otra gran ruptura en la cultura política de nuestro país. Entonces, ¿qué cambio tendría que haber? Yo creo que tiene que ver el principal, la impunidad, acabar con la maldita impunidad. La impunidad ha sido el eje de acumulación de las nuevas élites políticas en el poder. La impunidad en cada uno de los momentos. Es decir, que se juzguen y que paguen los culpables. Tienen que ser juzgados. Esa es la principal ruptura que tiene que haber. Otro, el tema, por supuesto, de la democracia. La democracia entendida en el concepto liberal doctrinario del término, la división de poderes, la rendición de cuentas, una sociedad civil fuerte, muy vigorosa y autónoma, y el tema, hermanito, no menos importante, el tema de los derechos humanos. Un país sin derechos humanos es un país sin ciudadanía. Yo creo que son tres rupturas grandes en las que hay que hacer. El tema que la gente sepa que el que la hace la paga, sea quien sea. Y vos, Y el Francisco, ¿cómo la ves? Ve, te confieso, si no es que te lo he confesado antes o si no lo he escrito,
que la motivación más grande que hemos tenido, que yo he tenido personalmente en iniciar este esfuerzo de la revista, no viene con la subida de la movilización popular, sino viene con la bajada de la marea. Porque en la subida de la marea se ven las espumas blancas estas de la promesa del futuro, que son más o menos lo que Silvio dice también, que es hay un espíritu de autogestión ahí. O sea, el ciudadano, el nicaragüense que antes iba detrás de un caudillo, se manifiesta públicamente por primera vez acerca de la primacía de sus derechos humanos, se comporta de manera autogestionaria, que es el embrión del autogobierno democrático. Y bueno, se enfrenta porque hay escasez de dirigencia democrática y por la tradición que tenemos y porque enfrente tiene a una banda criminal, se enfrenta con una muralla y hacen retroceder temporalmente la marea. ¿Y qué es lo que queda cuando la marea retrocede? Quedan las basuritas en la playa. Y esa es mi visión de mucho de lo que ocurre en la oposición formal de Nicaragua, que son las basuritas en la playa, son los residuos de toda nuestra historia y tradición antidemocrática y la historia antidemocrática reciente. Un montón de políticos que están ahí, que hace 20, 30 años estaban ellos oprimiendo a la gente y cuya conducta, ¿verdad?, no se ve diferente hoy en día. Actúan con una prepotencia y con una intolerancia y con una sordera que verdaderamente yo he sido testigo y víctima, digamos, de esa conducta, y te puedo decir que yo tendría miedo de que ellos tuvieran de nuevo el mismo poder que tiene el gobierno formal de Nicaragua. Entonces, bueno, yo estoy... si me permitís añadir una cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? Pienso yo. Bueno, miles de cosas, pero si de algo puede servir gente como Silvio, como yo, como vos, como nosotros, es comprometernos con crítica constante, implacable, sin favoritismo y pensando siempre que lo número uno en realidad son los derechos humanos. Ahí donde se viola un derecho humano, ahí no puede haber ninguna democracia, no puede haber ningún progreso social. Hoy en día no puede haber ni siquiera un progreso tecnológico. Bueno, yo estoy en ventaja sobre ustedes dos porque los conozco a los dos ustedes, pero ustedes no se conocen entre sí. Y puedo decir que una de las cuestiones que admiro de ustedes es la utilización de frases contundentes. Hay una frase que me tiene seducido de un escrito reciente de Silvio que dice morir de éxito. Y se refería a la etapa explosiva del levantamiento, ¿verdad? Que fue una virtud, lo autoconvocado, pero Silvio señalaba en ese escrito que es necesario dar un paso hacia adelante en términos de implantar la organización para el cambio. ¿Podría abundar sobre eso, Silvio? Bueno, sí, tiene que ver cuando un movimiento como los autoconvocados han desarrollado, han liberado esa energía social y después no haya que hacer con tanta energía. Entonces, vos morís de éxito porque lograste llegar hasta arriba. Como decía Francisco, subís la marea, estás en la cresta de la marea, pero luego, ¿qué? O sea, no logras cambiar. Viene el reflujo y te morís. Fue muy bonito, pero ¿y qué? O sea, yo creo que la idea está en pasar de ese espíritu mágico, atractivo de la movilización, de la calle, de la cosa heroica, de tomar la barricada y cosas, a algo más sustantivo, más orgánico y más efectivo, que es la organización con un proyecto claro de la transformación del cambio, y como decía Francisco, que esto no vuelva a ser más de lo mismo. Entonces, yo creo que para no morir de éxito, esa energía social de los autoconvocados tiene que desembocar, tiene que llevar, tal vez no a una expresión, a varias expresiones sólidas de autoorganización, donde se combine la experiencia con el vigor, la apropiación,
local, con la estratégica y con un diseño claro de qué país se quiere. Entonces, eso es lo que yo llamo trascender de la movilización para el derrocamiento de la dictadura a la organización para el cambio, donde yo creo que está la clave, porque está claro que en el camino se va a ir quedando gente, va a salir gente, hay muchachos que se van a ir, otros que van a entrar, hay viejos que nos vamos a quedar atrás, otros van a seguir adelante, etcétera. Pero tiene que haber un diseño y una estructura, un ente orgánico más claro, o varios. Bueno, la verdad es que yo estoy encantado con este intercambio. Lamentablemente no soy dueño del tiempo y tenemos que concluir. A propósito de lo que decía Silvio y también antes Francisco, bueno, aquí sí hay realidades, ¿verdad? Hay realidades organizativas, una embrionaria, otra en proceso de consolidación, otras viejas están algunos partidos políticos, que en realidad más que partidos políticos, creo que en Nicaragua lo que ha habido son movimientos electorales que se activan cuando hay elecciones y su aspiración política es el cargo. Pero bueno, allí está la Alianza Cívica, está la Unidad Azul y Blanco. Esas son las realidades que tenemos, ¿verdad? Podemos denostar de esas realidades o podemos, con un espíritu crítico al que se refería Francisco, impulsar, proponer desde una posición crítica. Que Francisco, y esta es una pregunta de cierre para los dos, si esas son las realidades que tenemos, si esos son los obstáculos subjetivos y objetivos, como se decía en otros tiempos, que tenemos, que corresponde al ciudadano o ciudadana común y corriente y a los integrantes de estas instituciones, que es la realidad que tenemos. Primero Francisco, después Silvio. Bueno, digamos que es un esfuerzo doble porque hay que ejercer presión ciudadana no solo en contra del régimen, sino para obligar a que quienes dicen representarnos hagan lo que nosotros queremos. Esa presión ciudadana tiene que ser constante y tiene que ser continuada en el tiempo, incluso después que termine todo el asunto de la dictadura orteguista. Eso es fundamental para que se asiente la democracia. Y lo otro que te diría es que lo que hoy consideramos realidad es cambiante también. Esta es una situación fluida. Nosotros no sabemos si el día de mañana, si una semana, en un año, va a existir algo que se llame Alianza Cívica o que signifique algo. Y lo mismo con la UNAP. No sabemos qué es lo que va a ir ocurriendo en el futuro, porque aquí estamos en un proceso que yo creo que es un proceso de cambio, pero que nosotros no podemos controlar ni los tiempos ni los detalles. Ajá, Silvio. Yo creo que para asentar la democracia hay que salir del régimen, hay que salir de la dictadura, hay que sacar esa mafia, ese grupo de asesinos que creen que la vida nuestra no vale nada, que somos prescindibles, que somos desecho orgánico. Hay que sacar a esa gente de ahí, hay que sacarlo. Otra cosa, creo, en la línea de lo que decía Francisco, presión, pero sobre todo, ¿sabes para qué? Para que se asiente, para que se renueve la legitimidad. Todas las dirigencias sociales salidas de la rebelión de abril tienen tienen el problema de la legitimidad. No hablo de la legalidad, de la legitimidad, es decir, la legitimidad de origen y de desempeño. En ciencia política se diferencia claramente eso. Es decir, no porque hayas estado en una barricada o que hayas estado preso o te hayan torturado te da la legitimidad. La legitimidad de origen tiene que ver con lo que decía él, con la representatividad. ¿A quién carajo representas? ¿Quién te ha votado? ¿En nombre de quién hablas? Y luego la de desempeño, la calidad de tus propuestas y la posibilidad de hacerlas efectivas.
Esas dos cosas que para mí son básicas. Bueno, lamentablemente tenemos que cortar este intercambio. Yo me siento sumamente complacido de que ustedes hayan aceptado participar en este intercambio. Por supuesto, queda mucha leña que cortar en términos de análisis, de debate de este tipo de intercambios. Ojalá y que pueda contar con la misma disposición de parte de ustedes para futuros intercambios en este espacio. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias y mucho gusto, Francisco. Encantado, Silvio. Igual. Chao, un abrazo. Y vamos a vencer, carajo. Sin duda. Sin duda.